En 2007, entrar a Starbucks significaba estatus. Era el lugar donde la gente cerraba negocios, escribía guiones, trabajaba en startups y fingía tener la vida bajo control mientras sostenía un vaso blanco con su nombre mal escrito. Starbucks no vendía café, vendía identidad. Vendía una sensación de éxito moderno. Y funcionó tan bien, que terminó destruyéndose a sí misma. Porque hoy, millones de personas están abandonando Starbucks. Las ventas se desploman. Los clientes están furiosos. Los empleados se explotan en redes sociales. Y la empresa que alguna vez dominó el planeta entero ahora enfrenta una crisis tan grande, que algunos creen que jamás volverá a ser la misma. Lo más increíble es que Starbucks no cayó por culpa de un competidor. No fue Dunkin'. No fue McDonald's. No fue una cafetería hipster de Brooklyn. Starbucks empezó a hundirse por decisiones tomadas dentro de sus propias oficinas. Y cuando entiendes lo que realmente pasó, todo cambia. Starbucks está en crisis. Y esto lo provocó. Durante años, Starbucks fue una máquina perfecta. Cada nueva tienda parecía imprimir dinero. La marca estaba en todas partes. Aeropuertos, universidades, centros comerciales, hospitales, autopistas. Era imposible escapar. Y mientras más crecía, más poderosa se volvía. Pero había un problema invisible creciendo bajo la superficie. Howard Schultz, el hombre que convirtió Starbucks en un imperio global, siempre repetía la misma obsesión. Starbucks debía sentirse como el tercer lugar. Ni casa, ni trabajo. Un espacio cálido donde la gente quisiera quedarse. Ese era el secreto. No era el café. Era la experiencia. La música suave. El olor. Las luces cálidas. Los sillones. La sensación de pertenecer a algo moderno, exitoso y sofisticado. Starbucks entendió algo antes que casi todas las empresas. Las personas no compran productos, compran emociones. Y entonces llegó la codicia. La empresa empezó a crecer demasiado rápido. Miles de nuevas tiendas aparecieron como clones idénticos. Las máquinas automáticas reemplazaron parte del ritual artesanal. El tiempo de atención se volvió más frío, más rápido, más corporativo. Lo que antes se sentía especial, empezó a sentirse industrial. Y la gente lo notó. De repente, Starbucks ya no parecía una cafetería premium. Parecía una fábrica de azúcar, hielo y vasos gigantes. TikTok comenzó a llenarse de videos burlándose de bebidas absurdas con 20 modificaciones distintas. Los baristas estaban agotados. Las filas eran eternas. Los precios parecían una broma. Y aún así, Starbucks seguía aumentando los precios. Ese fue el comienzo del desastre. Mientras millones de personas luchaban contra inflación, alquileres imposibles y salarios estancados, Starbucks empezó a cobrar cifras ridículas por un café. Lo peor no era solo el precio. Era la sensación de que ya no valía lo que costaba. La magia desapareció. Y cuando una marca basada en percepción pierde la magia, todo empieza a romperse. Entonces llegó otro golpe brutal: las aplicaciones móviles. Suena absurdo, porque el sistema digital de Starbucks fue considerado una revolución. La app permitía ordenar antes, acumular puntos y evitar filas. Wall Street estaba fascinado. Era perfecta para inversores. Pero destruyó el alma del negocio. Las tiendas empezaron a llenarse de personas esperando pedidos móviles. Decenas de vasos acumulados. Gente entrando y saliendo sin interacción humana. Baristas corriendo como máquinas bajo presión constante. El tercer lugar desapareció. Ahora Starbucks parecía un centro logístico de cafeína. Y los empleados comenzaron a explotar. Videos virales mostraban trabajadores llorando en baños durante sus turnos. Otros denunciaban jornadas caóticas, falta de personal y clientes agresivos. La tensión se volvió pública. Ya no era un rumor interno. Internet estaba viendo todo. Entonces apareció la palabra que Starbucks más temía: sindicalización. Miles de empleados comenzaron a organizarse. Querían mejores condiciones, salarios más altos y menos presión. Y la empresa respondió de la peor manera posible. Acusaciones de intimidación, tiendas cerradas, demandas.
Escándalos públicos. La imagen progresista y amigable de Starbucks empezó a desmoronarse frente a millones de personas. Porque Starbucks siempre vendió una narrativa moral. Diversidad, inclusión, comunidad, valores humanos. Pero cuando sus propios trabajadores comenzaron a denunciar el ambiente interno, la contradicción explotó. Y ahí fue cuando la crisis dejó de ser solamente financiera. Se volvió emocional. La gente ya no veía a Starbucks como una marca aspiracional. Ahora parecía otra corporación gigante obsesionada con exprimir dinero hasta destruir la experiencia que la hizo famosa. Pero lo más peligroso todavía no había llegado. China. Durante años, Starbucks apostó miles de millones al mercado chino. Era el futuro, la expansión infinita, el próximo gran motor de crecimiento. Y por un tiempo funcionó increíblemente bien. Hasta que apareció la competencia local. Luckin Coffee avanzó como un misil. Más barata, más rápida, más adaptada al consumidor chino moderno. Mientras Starbucks seguía intentando vender experiencia premium, Luckin entendió algo más poderoso: velocidad y precio. Y Starbucks empezó a perder terreno. Los inversionistas comenzaron a entrar en pánico. Las acciones sufrieron presión. Las ventas se desaceleraron. Y de repente, la compañía que parecía invencible empezó a parecer vulnerable. En ese momento, Howard Schultz regresó otra vez para intentar salvar la empresa. Casi como una película. El fundador volviendo para rescatar su creación del colapso. Pero incluso eso generó polémica. Muchos empleados lo acusaron de estar desconectado de la realidad laboral dentro de las tiendas. Otros creían que Starbucks estaba intentando recuperar una cultura que ya había destruido hace años. Porque hay algo brutal sobre las empresas gigantes. A veces crecen tanto, que olvidan por qué la gente las amaba. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Starbucks dejó de sentirse humano. Se convirtió en un algoritmo. Cada decisión parecía diseñada para aumentar velocidad, tickets promedio y eficiencia operativa. Más pedidos. Más ventas, más automatización, pero menos alma. Y cuando una empresa construida sobre emociones pierde humanidad, el castillo empieza a derrumbarse lentamente. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete ahora mismo. Porque lo más aterrador de Starbucks no es solamente su caída, es que esta misma crisis podría destruir a muchísimas marcas gigantes en los próximos años. Porque Starbucks representa algo mucho más grande. Representa el colapso de una era. Durante décadas, las grandes marcas podían cobrar más simplemente por parecer premium. Pero Internet cambió todo. Ahora los consumidores comparan precios en segundos. Critican marcas públicamente. Exponen malas prácticas. Viralizan errores. Y Starbucks empezó a recibir golpes desde todos los ángulos. Los clientes jóvenes ya no sienten la misma conexión emocional con la marca. Muchos prefieren cafeterías locales más auténticas. Otros simplemente dejaron de justificar pagar tanto dinero por bebidas que consideran sobrevaloradas. Incluso el diseño cambió. Muchos locales nuevos parecen fríos, minimalistas, sin personalidad, menos sillones, menos comodidad, más espacio para retirar pedidos rápidos, más eficiencia, menos experiencia. Es exactamente lo opuesto a lo que convirtió a Starbucks en un fenómeno mundial. Y eso crea una pregunta incómoda. ¿Starbucks sigue siendo Starbucks? Porque una empresa puede conservar el logo, los colores y los vasos, pero perder completamente su identidad. Lo más loco es que Starbucks todavía gana miles de millones. Sigue siendo gigantesca. Sigue estando en todas partes. Pero las crisis más peligrosas no empiezan cuando una empresa está muerta. Empiezan cuando todavía parece poderosa. Kodak parecía poderosa. Blockbuster parecía poderosa. Nokia parecía poderosa. Y todas ignoraron las señales hasta que fue demasiado tarde. La verdadera amenaza para Starbucks no es perder dinero mañana. Es perder relevancia lentamente. Porque cuando una marca deja de ser culturalmente importante, la caída puede tardar años, pero casi siempre llega. Y quizá eso ya comenzó. Hoy, entrar a Starbucks ya no genera la misma sensación que antes. Para muchos, ya no es aspiracional.
Es rutina. Es estrés. Es otra cadena gigantesca intentando vender una experiencia artificial. Y eso es devastador para una marca construida completamente sobre percepción. Lo irónico es que Starbucks creó parte del mundo moderno que terminó destruyéndola. Ayudó a normalizar el trabajo remoto, la cultura digital, los pedidos móviles, el consumo rápido, la hiperconveniencia, pero en el proceso, eliminó lentamente las cosas que hacían especial la experiencia humana dentro de sus tiendas. Y ahora está pagando el precio, porque el problema nunca fue solamente el café. El problema fue olvidar por qué la gente entraba ahí en primer lugar. No buscaban cafeína, buscaban sentirse parte de algo, buscaban estatus, buscaban identidad, buscaban una pausa del mundo. Y cuando Starbucks dejó de ofrecer eso, comenzó la crisis. Quizá la empresa sobreviva. Probablemente seguirá siendo enorme durante años. Pero algo ya se rompió. Y recuperar una conexión emocional perdida es muchísimo más difícil que abrir nuevas tiendas o lanzar nuevas bebidas virales. Porque las marcas pueden comprar publicidad, pero no pueden comprar autenticidad. Y esa es la razón por la que Starbucks está luchando hoy. No contra el café, no contra la competencia, sino contra la pérdida de su propia alma. Y honestamente, esa suele ser la batalla más difícil de ganar. Si te gustan estas historias sobre imperios gigantes, crisis empresariales y marcas que parecían invencibles hasta que todo empezó a romperse, suscríbete ahora. Porque detrás de cada empresa famosa, hay una guerra silenciosa que casi nadie ve hasta que ya es demasiado tarde.